Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos con el libro tercero, La alquimia del espíritu humano, y vamos a comenzar el capítulo 10, un capítulo que se llama Ciencia y que realmente va a ser el último capítulo que vamos a ver, aunque hay otro capítulo más y dos apéndices. Vamos a explicar por qué. Este capítulo de ciencia tiene tres apartados, uno en el que le hacen algunas preguntas a Crión sobre ciencia, de las cuales algunas son de astrología, pero es que Crión considera que la astrología es la ciencia más avanzada. Luego hay una canalización, una larga canalización que se dio en Sedona en marzo del 95, que se llama La sorpresa de Sedona. Y por último, hay un documento de un matemático llamado James D. Watts sobre matemáticas. Y este documento no lo vamos a ver porque es demasiado técnico, es para las personas que les interese. Con esto terminaría el capítulo 10. Nosotros solo vamos a hacer las dos primeras partes del capítulo 10. Luego vendría el capítulo 11, que se titula Mi libro se descompone. Es un capítulo en el que Lee Carroll cuenta unas anécdotas sobre la edición y distribución de este tercer libro, que tampoco tiene trasfondo espiritual. Y después vienen dos apéndices sobre matemáticas. El apéndice A, que se llama El misterio del 9944 desvelado, y el apéndice B, que es Soluciones de Watt, el que hizo el informe de este capítulo 10, James de Watt. Soluciones de Watt para 9944. Pues bien, por tanto, estamos cerca de acabar este libro tercero porque solo vamos a ver las dos de tres primeras partes de este capítulo 10. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar este capítulo 10. Vamos a comenzar con esas preguntas y respuestas sobre ciencia a las que antecede, pues, bueno, unas palabras de Lee Carroll, como siempre, que dicen así. Bueno, 10. Ciencia. Del escritor, las palabras a modo de prólogo de Lee Carroll de este capítulo. Aquí nos encontramos de nuevo, tratando de ahondar en cuestiones que han producido más reacciones ante los escritos de Crión que ningún otro tema. El capítulo anterior trataba sobre los resultados de las predicciones científicas incluidas en el libro segundo de Crión. Este capítulo anterior, el 9, que se llama Predicciones con validaciones y escépticos, que es el que terminamos en la pasada sesión. Como pueden comprender, sigue Lee, tanto la comunidad metafísica como la comunidad científica se han mostrado interesadas por lo que sucede aquí. Efectivamente, Crión habla mucho sobre ciencia y entonces, pues, incluso la comunidad científica se ha interesado bastante por las cosas que dice Crión. Pero ahora veremos cómo, de una forma soterrada, no de una forma directa. No he tenido más remedio que reír, puesto que recibo una visión general de pensamientos procedentes de muchas partes, reconoce Lee, relativos a los temas de Crión. Aunque sean confidenciales, puedo decirles que Crión ha recibido cartas de un científico de cohetes, de físicos, de muchos médicos y de un par de geólogos que me han comunicado en secreto que siga adelante porque necesitamos que se expongan esas ideas. Todos ellos son metafísicos encubiertos, que no pueden comunicar a sus colegas científicos todo aquello que creen realmente. Claro, ellos en la comunidad científica, si dicen que están atendiendo a lo que dice Crión, pues inmediatamente se situarían en una tesitura bastante delicada, porque la comunidad científica, lógicamente, no acepta la información espiritual profunda. Me imagino a esos hombres y mujeres en su trabajo, con el libro de Crión metido entre sus papeles técnicos, tras haberles arrancado las cubiertas, claro, como un escolar que tratara de ocultar a los ojos vigilantes de la maestra su primera revista sobre chicas. Entonces dejé de reír al darme cuenta de que eso fue exactamente lo que hice con mi primer libro en mi propio lugar de trabajo,
Cuando cuando Lee Carroll escribió Los tiempos finales, pues seguramente tendría los manuscritos por allí o los documentos, pero no decía sobre qué estaba escribiendo. Y lo hice durante un año, reconoce Lee. Bueno, los humanos somos bastante predecibles y me alegro de ser uno de ellos, justifica Lee. Este capítulo se divide en 3 secciones diferentes, lo que hemos comentado al principio. En la primera, Crión contesta a preguntas específicas planteadas por los lectores relativas a las ideas científicas generadas en canalizaciones anteriores, sobre todo en el libro segundo. A continuación se incluye una canalización maravillosamente científica que ocurrió en Sedona, Arizona, en marzo del 95, ante 200 personas que asistieron a un seminario de Crión. Durante esa canalización, Crión tuvo cosas asombrosas que decir acerca de las matemáticas en general, pero las dijo en un lenguaje para todo el mundo, no como después el informe que a partir de esa canalización aportó este matemático James D. Watts, que eso ya es bastante técnico y no es para leer y comentar en un serial de espiritualidad profunda. Aunque lo que dice es sorprendente y maravilloso para las personas que no les importe escuchar misterios sobre las matemáticas, yo le recomiendo la lectura. Aproximadamente una semana después recibió una carta aparentemente no relacionada con eso, escrita por un matemático interesado en algunas de las cifras numerológicas incluidas en el libro primero de Crión. Pensé para mis adentros. Qué coincidencia, jaja, que de repente se haya despertado el interés de un matemático profesional por lo que dice Crión sobre la ciencia y en concreto sobre la numerología. Así pues, aproveché la oportunidad para mantener correspondencia con él y le pregunté acerca de las cuestiones matemáticas de las que había hablado Crión. Su reacción quizá les sorprenda y me pareció lo bastante importante como para invitarle a escribir un artículo para este libro. Les hablaré más al respecto cuando se presente esa sección, que es la tercera de este capítulo 10, que no vamos a ver más adelante. En consecuencia, la tercera sección de este capítulo está compuesta por ese artículo de James D. Watts. Para aquellos de ustedes que, como yo mismo, utilicen las matemáticas principalmente para revisar la cuenta de la compra y la de los restaurantes, y que utilizan los dedos por debajo de la mesa para calcular la propina para el camarero, no deben asustarse si echan un vistazo por adelantado al artículo de matemáticas que aparece en este capítulo, o al apéndice A sobre matemáticas, que se titula 9944. Y se encuentran con un montón de signos matemáticos y algebraicos. Claro, esta es la razón por la cual no es para comentar en un serial grabado en vídeo. Buena parte de todo eso se explica en lenguaje sencillo, cierto es, y podrán comprenderlo sin necesidad de sacar a relucir su calculadora científica o sus dedos. Ya, pero es que aparecen las fórmulas, entonces no las podemos obviar tampoco. Para aquellos de ustedes que, como algunos de mis amigos, consideren las matemáticas como una especie de segunda lengua, que es la que más les gustaría hablar, devorarán esa sección con la calculadora en la mano, pero procuren llevar baterías extra en cada bolsillo. Efectivamente, este documento de James D. Watts pues, sí, tiene mucha fórmula, tiene mucha operación y, en fin, pues es muy interesante de leer porque te va explicando todo lo que está haciendo y no hace falta entender las fórmulas porque él te las va interpretando. Pero, no obstante, es un texto matemático. Con lo cual, solo es recomendable para aquel que tenga un interés real en él. Los que le gusten, decía Lee Carroll, devorarán esa sección con la calculadora en la mano y revisarán cada página con excitación numérica. Si así lo desean, también pueden escribir para recibir más números y pruebas.
Se incluye incluso algún material de vanguardia en el documento de Watts. Búsquenlo, anima Lee. ¿Por qué incluyo en el libro de Crión artículos que han sido escritos por otros? Refiriéndose a este de las matemáticas. Porque he llegado a un punto en el que la convalidación de la corriente establecida por Crión empieza a resultar crítica para la credibilidad de este trabajo. A Lee le parece importante que lo que dice Crión empiece a convalidarse por la comunidad científica, aunque sea por alguna comunidad científica. En el pasado he tenido que esperar meses y meses a encontrar confirmaciones publicadas, como se ha visto en el capítulo anterior. Pero en el caso de la cuestión matemática canalizada en Sedona, tuve la oportunidad de recibir inmediatamente un comentario a la semana de terminar esa canalización y publicarlo en el mismo libro, procedente de fuentes muy creíbles. Este matemático que, pues, según parece, es de prestigio o era de prestigio. Eso permite ofrecerles la validez dentro del mismo libro en el que se canaliza. Y no hay necesidad de esperar. Eso me gusta, reconoce Lee. Además, esto también sitúa el trabajo de Crión en manos de científicos no metafísicos y empieza a dejar, por tanto, de ser sospechoso de ser charlatanería, porque en cuanto que hay científicos no metafísicos que están convalidando las afirmaciones de Crión, la cosa ya cambia. Y entonces, en fin, ya la comunidad científica empieza a tener sinceros escollos para rechazar esta información. Pero bueno, aún así la siguen rechazando, evidentemente. Repetimos, además esto también sitúa el trabajo de Crión en manos de científicos no metafísicos que pueden examinarlo, puesto que contiene toda una argumentación de algunos de los principios aquí presentados por un científico no metafísico, lo cual tiene que tener cierta validez para otros científicos no metafísicos. Eso no sería necesariamente así si no hubiera podido presentar estas páginas extra recibidas de aquellos que han sido invitados a ofrecer sus comentarios, porque este James de Watt le escribió a Lee Carroll muy pronto después de la canalización de Sedona sobre las matemáticas. Le escribió en una semana. Si no, pues no hubiese podido incluirlo en el libro, hubiese tenido que ser en el siguiente. Aparte, nos cuenta Lee que las tres primeras preguntas de las preguntas sobre ciencia, que es la primera parte de este capítulo 10, que es la que vamos a empezar a ver hoy, proceden de una astróloga de fama mundial que se llama Martha E. Ramsey. ¿Por qué ha colocado la astrología en la sección de ciencia? Podrían preguntar ustedes. La respuesta es que Crión nos dice una y otra vez que la astrología es una ciencia muy elevada. Y esto realmente es algo que cualquier estudiante de espiritualidad, conozca la astrología o no, si la conoce con mayor motivo y si no la conoce puede citar a Crión o citar, pues en fin, fuentes de espiritualidad profunda, no deberíamos apocarnos, no deberíamos amilanarnos cuando la gente se burla de la astrología. De hecho, bueno, sí, dentro de la comunidad de estudiantes de espiritualidad hay personas que tienen a la astrología como algo muy alejado. Pues bien, se puede afirmar lo que dice Crión. La astrología en realidad es una ciencia muy avanzada. Se ocupa de las improntas magnéticas en el momento del nacimiento y del funcionamiento de las influencias magnéticas mientras se está vivo sobre el planeta. ¿Magnetismo de dónde? Pues de las rejillas magnéticas de los planetas
de nuestro sistema solar, mejor dicho, de las esferas de nuestro sistema solar, porque también se incluyen lo que le llama a la astrología las dos luminarias, el Sol y la Luna, que no serían planetas. Incluso hay algunos otros no considerados como planetas por la astronomía y que sin embargo sí que se consideran como una influencia por los astrólogos. Es una ciencia muy ardua y sus reglas son tan válidas e interesantes como las de la geometría. Convencer de ello a una persona de mentalidad científica resulta bastante difícil, por cuanto que desde que una persona con mentalidad científica no reconoce eh, la influencia del magnetismo en la mentalidad, ni en dimensiones trascendentes de la persona humana, cuáles son la espiritualidad, pues entonces apaga y vámonos. Con lo cual, pues ya les puedes contar lo que quieras contarles, que ellos lo van a negar. Convencer de ello a una persona de mentalidad científica resulta bastante difícil, puesto que la ciencia de la astrología ha sido agrupada en el mismo ámbito que la lectura de las hojas de té y el hablar a los muertos en una sesión de espiritismo, dice irónicamente Lee. Los hechos indican que los mecanismos de la astrología son maravillosamente completos y están basados científicamente, aunque todavía no han sido demostrados para la comunidad científica de nuestra Tierra. Pero bueno, el que tenga interés en empezar a escuchar sobre astrología, pues bien, en España, aparte de los divulgadores puramente astrológicos, pues existen algunos otros que son divulgadores generales y que sin embargo hablan mucho de astrología, la conocen muy bien y la explican maravillosamente bien. Y el mejor ejemplo que me viene ahora mismo a la mente, pues sería Robert Martínez, conocido, archiconocido por todo el mundo. Lo que permite a la gente saber cómo lo están haciendo en general. Ninguna otra ciencia afecta de un modo tan directo al cuerpo humano excepto la medicina. Si desean escuchar las palabras de Crión sobre el tema, continúen la lectura. Pues bien, después de este prólogo a este capítulo 10, ciencia, ya empieza la primera parte que son las preguntas. Preguntas de las tres primeras son de esta astróloga, Martha Ramsey, y luego pues vienen preguntas, una del mismo Licarro Lacrión y otras de un tal Greg Emka, que la verdad pues hace preguntas muy interesantes. Pues bien, la primera pregunta de Martha Ramsey dice así: en el libro primero se dice que será necesaria una corrección de 3 grados después de enero de 1992. Supongo que eso significa que se deberían añadir 3 grados a todos los planetas de tránsito y a los fenómenos astronómicos que tienen un impacto sobre las lecturas astrológicas. Es decir, eclipses, lunas nuevas y llenas y planetas estacionarios. Mi propia lógica, sin embargo, me indica que eso debería aplicarse al cuadro de las casas en relación con el lugar de nacimiento y también a las cartas de acontecimientos que se derivan de esos datos, probablemente mediante la introducción de una corrección de 3 grados. ¿Es eso correcto? Además, utilizo las declinaciones de los planetas, puesto que ofrecen mucha información. ¿Se aplicarían también aquí las mismas correcciones? Pues bien, en el libro primero lo que explicaba Crión es que se estaba modificando la rejilla magnética de la Tierra debido a su acción. Todo esto debido a que la humanidad en las décadas previas pues había ido aumentando su nivel de conciencia y por lo tanto, como la humanidad y la Tierra en realidad están profundamente conectados a través de las conciencias trascendentes de los seres humanos
a nivel individual y colectivo y la conciencia trascendente de la Tierra, a la cual pues se le llama habitualmente Gaia, aunque luego pues hay otros nombres canalizados. Pues debido a ello se estaba modificando también el magnetismo terrestre y en concreto estaba modificándose el norte magnético. En su momento comentábamos que todo esto es una cosa que la comunidad científica es consciente de ella. De hecho, a nivel práctico, pues los rumbos de navegación se calculan partiendo de la brújula. La brújula apunta al norte magnético y desde luego que si el norte magnético estuviese quieto, no habría unas correcciones a la brújula según los años en los que se están calculando los rumbos. Y esas correcciones, esas desviaciones existen porque efectivamente el norte magnético estaba cambiando. Y la explicación que daba Crión a este acontecimiento es la que está en el libro primero. Pues bien, Crión dijo, a partir de la modificación del norte magnético, que esto estaría afectando también a la astrología. Y en esto se basa la pregunta de esta señora, si los 3 grados que decía Crión se tenían que corregir, ¿en qué aspecto astrológico? Por ejemplo, en los eclipses, las lunas nuevas y llenas, los planetas estacionarios, aunque ella lo que opinaba era que había que hacerlo en las casas. Bueno, bien, esto es bastante técnico, no nos vamos a enrollar. Vamos a ver la respuesta de Crión, que tampoco le contesta específicamente, porque Crión no debe contestar específicamente a estas cuestiones, tal como le explica. Y dice así, respuesta, querida mía, se encuentra usted entre los muchos que han planteado preguntas acerca de la ciencia del magnetismo en relación con la medida de disposición de los individuos, la astrología, dentro de la influencia del magnetismo de su sistema solar. Claro, nuestra astrología se refiere a nuestro sistema solar. Los planetas de nuestro sistema solar, si bien las constelaciones conforman las constelaciones, que son las estrellas fijas de nuestro firmamento, conforman los signos zodiacales, pero efectivamente es la conjunción del planeta en una determinada constelación o signo zodiacal y en una determinada casa, lo que determina pues esa influencia en la disposición de los individuos, tal como dice Crión. Pero se refiere a los planetas de nuestro sistema solar. Pero luego veremos por qué Crión hace esta matización, que es muy interesante. Porque habría otras astrologías referidas a ámbitos más grandes del sistema solar. Ya lo vamos a adelantar. Las respuestas que busca para su ciencia, sigue contestándole Crión a Martha Ramsay, son tan críticas como las que indagan aquellos que tratan de cambiar el magnetismo de la pequeña partícula. Son tan críticas como, es decir, lo que estás preguntando en relación a la astrología es tan relevante como si lo preguntásemos respecto de la física cuántica. Crión le da mucho valor a la astrología. La considera una ciencia muy avanzada, sobre la cual todavía no están preparados en la Tierra, salvo, en fin, los astrólogos, se refiere a la comunidad científica, como para aceptar y investigar en esa dirección el asunto. Lo apropiado de las respuestas específicas del Crión ante estas preguntas es algo limitado y contenido. Ya le está diciendo Crión, no te voy a poder responder a lo que me preguntas. Puesto que les pedimos que encuentren estas soluciones a la manera humana, no nos va a hacer nuestro trabajo. Es una cuestión nuestra. Es como si le pides a una entidad elevada que te solucione tu trabajo autoterapéutico espiritual interno. Pues no, va a decir, no, es que estás ahí para eso. Del mismo modo que Crión no le ofrecerá, le sigue diciendo Crión a Martha Ramsay, las respuestas acerca de cómo crear exactamente un estado sin masa, una cuestión de la cual ha hablado Crión, tampoco develaré la exactitud de lo que está buscando para sus cartas astrológicas.
no te voy a responder. Aunque esto le parezca a algunos una forma de soslayar la pregunta, de evitarla, se trata en realidad de un honor que les hace el espíritu. Sois perfectamente capaces de resolverlo vosotros, poneos a ello. Os reconozco capacidad suficiente y honro lo que sois, de manera que no os voy a resolver la cuestión porque os corresponde a vosotros. Sería quitaros el privilegio de poder resolverla a vosotros. Un honor que nos hace el espíritu. A Crión no le importa lo que sientan los humanos acerca de la credibilidad del espíritu. Claro, porque muchos dirán, Crión, no estás contestando a esta pregunta porque no te la sabes. Y Crión dice, no, no estoy contestando por otros motivos. Y me da igual lo que pienses de mí. Escéptico espiritual. A Crión no le importa lo que sientan los humanos acerca de la credibilidad del espíritu. La amorosa verdad permanece al margen de todos los comentarios que puedan hacer los humanos. Crión está muy por encima de los juicios y críticas que podamos hacerle desde el escenario tierra, base de la experiencia humana. Está muy por encima. Él siempre se va a guiar por el amor y por lo que nos conviene, y no por evitar o no unas críticas. Depende de ustedes el descubrir las respuestas exactas, ya que eso forma parte de su condicionamiento kármico y constituye su nuevo don. No solo debéis, condicionamiento kármico, sino que podéis, vuestro nuevo don. Le diré, no obstante, lo siguiente. Aún así le va a contestar algo para darle alguna pista. Le pedí a mi socio que incluyera algunas de las preguntas planteadas por científicos como usted misma. Insistimos, Quirión está considerando a una astróloga eminente como una científica eminente. Que hubieran estudiado duro y que ayudarán diariamente a los humanos con su conocimiento y comprensión. El enfoque que adoptas tú, Marta, indica alguna comprensión muy elevada en cuanto a los cambios. Y es en general correcto. Le dice, la pregunta está bien planteada. También le diré en este momento que todavía existen suposiciones humanas deficientes en cuanto a la interpretación de la canalización original referida al cambio de los 3 grados. No me entendisteis bien en su momento, pero para eso está vuestra capacidad de darle vueltas hasta que lo comprendáis. En su ciencia astrológica, Marta, 3 grados supone un cambio tremendo. Y eso cambiaría espectacularmente los atributos para ustedes. Efectivamente, los planetas suponen una caracterización de la personalidad arquetípica de cualquier persona en función del signo en el que estén. Moverlo todo 3 grados lo cambiaría completamente. Sería otra astrología como si estuviésemos en otro sistema solar. Luego ya veremos que hay una astrología que se le llama sideral, que se basa en precisamente las estrellas fijas que determinan las constelaciones, que determinan los signos zodiacales y que debido a la precesión de los equinoccios pues tienen su corrección porque tienen su movimiento. Y hay otra astrología que se le llama el zodíaco tropical, que se basa en la de las estaciones, los equinoccios y los solsticios. Y esa, bueno, pues es la que se dedica un poquito a lo personal, con lo cual no tiene todas estas cuestiones considerándolas como relevantes, porque es una especie de simbolismo que se superpone y que sigue funcionando. Y sin embargo, pues el zodíaco sideral, pues sí que tiene esas correcciones y se utiliza más pues para cuestiones de índole colectiva, de índole planetaria. Pero reconoce Crión, hay una fuerte afección de esos 3 grados si lo considerásemos
mal interpretado, como ha ocurrido desde que yo lo dije. Ahora va a aclarar Crión lo que dijo de esa modificación de los 3 grados. A la vez que contesta a Marta Ramsey, pues aprovecha y lo hace porque dice que hubo bastante gente que le interpretó mal. Muchos han supuesto que toda la rueda se movería 3 grados. En lugar de eso, empiecen a pensar en una forma no lineal. En vez de moverse toda la rueda 3 grados, empecemos a pensar en superposiciones y en movimientos parciales, de una manera no lineal. El cambio total es de 3 grados. Eso se difunde en la forma de las 12 casas, pues las casas han cambiado de una forma incremental hasta un total de 3 grados, sin difundirse de un modo igual. Aquí está un poco oscurillo lo que dice Crión, salvo que seas un experto astrológico. Para algunas casas no se ha producido cambio alguno. Esto es, no todas las casas han cambiado, no gira toda la rueda de la misma manera. No pensemos de forma lineal. Para algunas casas no se ha producido cambio alguno. La mayoría de ustedes todavía tienen que descubrir esto, pero aquellos que lean esto pensarán para sí mismos. ¿Qué zona de esta ciencia se ve afectada por el momento de la llegada del Crión? Es decir, cuando llega Crión a la Tierra y modifica la rejilla magnética de la Tierra, y por lo tanto hay un ligero ajuste de los polos, pues esto tiene unas consecuencias. Entonces, dice Crión, aquellos que lean esto pensarán para sí mismos, ¿qué zona de esta ciencia, de la astrología, qué parte de la astrología se ve afectada por el momento de la llegada de Crión? Crión cuando llega es para modificar la rejilla magnética. ¿Cuál es el atributo magnético de esta nueva era? Dice Crión, son preguntas que os haréis. Estos acertijos son indicaciones acerca de cuáles son las casas que se están viendo más afectadas. Hay que pensar cuándo llega Crión, qué es lo que hace Crión y de ahí intentar ver cuáles son las casas más afectadas, que son esas las que tienen un movimiento que en la totalidad se computa como 3 grados, pero no son 3 grados lineales. Para muchos, esta información solo será confusa. Para todos los que no somos expertos astrólogos, tiene su grado de confusión. Fijaos que esta Marta es experta astróloga y aún así, pues le pregunta a Crión porque no lo tiene claro. Empiecen a experimentar con superposiciones y utilicen su intuición en relación con cuáles pueden ser los cambios. Empezad a especular los que estáis más interesados en esto y tenéis más conocimiento astrológico. Empezad a especular de cuáles pueden ser los cambios de la rueda. No un cambio lineal de toda la rueda, sino algunas de las casas que conforman la rueda están más afectadas y otras menos. Cuando tengan la sensación de que son exactos acerca de los cambios de la nueva era, introdúzcanlos en sus mediciones y luego publiquen esa información. Crión les está diciendo, investigadlo, indagadlo vosotros y cuando estéis seguros, publicadlo y a ver qué dicen los demás. Es que esta es la manera de hacerlo. Claro, ese es el método que utiliza en fin, el conocimiento humano. Yo pienso una cosa, la publico y a ver los demás qué dicen, si están de acuerdo conmigo o no, si están de acuerdo, por qué, y si no están de acuerdo, por qué no. Y ya está. Y esta es la respuesta a esta primera pregunta, que no le aclara mucho, pero le da alguna pauta para dirigirle en la investigación. Pues bien, la siguiente pregunta de esta Marta, porque Marta Ramsey hace 3 preguntas, es, ¿qué me dice de leer para alguien, de leerle la carta natal a alguien que ha solicitado el implante? De leerle la carta natal y de interpretarle, en fin, qué le va a pasar el siguiente año, por ejemplo. ¿Cómo le van a afectar las cuestiones astrológicas el siguiente año? La pregunta es,
¿Qué me dice de leer esto a alguien que ha solicitado el implante neutral? Tuve la impresión de que el implante negaría la impronta que representa la carta. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que tú vienes con una impronta kármica y vienes en un momento en el que precisamente, fíjate, porque cuando la astrología se pronuncia sobre esto, la astrología más profunda y la astrología moderna te dice, a ver, no es que los astros determinen cómo vas a ser según el momento en el que nazcas, es que tú vienes ya con una impronta kármica y naces en la hora y en el mes y en el día que debes nacer para que luego los astros te puedan decir con qué impronta kármica venías. Es que es al revés. Pero bien, dice esta Marta, tuve la impresión de que el implante negaría la impronta que representa la carta, pero la forma de expresarlo parece indicar que el borrado de la carta era una elección, que todavía podía utilizarse como un instrumento de cronometraje si la persona así lo deseara, teniendo en cuenta la corrección por la vía de los tránsitos. ¿Es esto correcto? La pregunta más o menos es, a ver, si una persona ha solicitado el implante neutral, ¿va a seguir la astrología pudiendo explicarle a esta persona qué retos, qué dificultades y qué actitud y qué acciones debería tomar ante la posición de los astros conforme a su carta natal en el presente y en el futuro? ¿Va a seguir sirviendo para una persona que ha solicitado un implante neutral? Y contesta Crión. Respuesta. En la analogía de Crión, ofrecida en canalizaciones anteriores, un helecho nace a la existencia, va Crión a poner una analogía con el helecho, para que entendamos bien qué es lo que nos quiere decir, porque no es fácil de explicar. Un helecho nace a la existencia con una predisposición de ciertos atributos positivos relativos al agua, la sombra, el clima y las preferencias estacionales. Los helechos suelen crecer pues en las bases de bosques de arbolado muy alto, ¿no? Donde hay bastante sombra y tiene que haber pues un cierto grado de humedad y tal y cual. Dice, un helecho tiene una predisposición de ciertos atributos positivos relativos a unas condiciones climatológicas y de ubicación en el entorno natural. Si fuera usted un helecho, se sentiría mucho más feliz en ciertos lugares antes que en otros. Además, habría ciertas estaciones que favorecerían su crecimiento y otras en las que se movería más lentamente. Para los humanos ocurre lo mismo. La impronta magnética le dará ciertas predisposiciones de preferencia y habrá condiciones magnéticas que favorecerán su crecimiento. Es decir, si tú naces con una impronta magnética, que en realidad lo que hacen la astrología es ser un indicio oracular al que puedas consultar, yo con qué impronta magnética he nacido. Y entonces la astrología te dice, pues vete a tu día de nacimiento y tu hora de nacimiento y según ella, pues yo te digo la impronta con la que viniste, porque tú no te acuerdas, pues que has entrado con el velo de olvido, si no, sí te acordarías, pero como no te acuerdas, la astrología está para yo decirte con qué impronta has venido. Es decir, vedlo como al revés, no que le influya, sino que vino en el momento en el que la posición de los astros le iba a imprimir esa impronta porque la había elegido previamente así. ¿Mm? La impronta magnética, dice Crión, le dará ciertas predisposiciones de preferencia y habrá condiciones magnéticas que favorecerán su crecimiento.
y algunas otras que le pedirán que vaya más despacio. Es decir, la astrología te va a decir, tú has venido con una impronta tal que, debido a la posición de estos planetas en estos signos, en estas casas, pues de forma natural en tu vida, pues vas a tener estas características en tu impronta y además en cada momento, pues se te puede indicar cómo te va a afectar la situación de cara a tu propia impronta personal, con lo cual vas a tener información que te va a servir pues para poder anticiparte y manejarte en tu evolución espiritual. Y bien, pues ir transitando un poquito también lo que es la vida, al menos sabiendo lo que viene, o por lo menos teniendo información de, en general, qué puede venirte, ¿no? Bueno, además para el humano, no para el helecho, continúa Crión, hay indicaciones maravillosas relativas a su contrato vital, claro que sí, pues la disposición magnética de su sistema solar se halla aliada con usted durante todo su periodo de vida y le ofrece maravillosas indicaciones. Es un mapa la astrología, realmente. Un mapa del camino que puede ir siguiendo tu vida, por dónde transita, qué dificultades tiene, qué tiene que atravesar, y en cada momento puede ser una muy buena indicación. Y le ofrece maravillosas indicaciones a lo largo de los años que le ayudarán en el desarrollo de sus planes. Correcto. Al tomar el implante, una persona, dice Crión, ahora podéis tomar el implante neutral, con lo cual se borra la impronta kármica. Bueno, de eso hemos hablado muchísimo, sobre todo en el libro primero y luego con muchas preguntas, porque no se entendía demasiado bien esta cuestión del implante neutral y muchas preguntas que se han ido haciendo en el libro segundo y en el libro tercero, pero no es tema de hoy. Al tomar el implante neutral, al solicitar la anulación, el borrado de la impronta kármica, se convierte en un helecho milagroso, explica Crión. ¿Por qué? Porque ya no estás sometido a las condiciones que tan precisamente te indicaba la astrología que habías elegido para venir, porque las has borrado. Has aclarado tu karma con la solicitud del implante neutral, siempre que hubieses estado preparado para ello, con motivo del tránsito desde la vieja hacia la nueva energía. Al tomar el implante, se convierte en un helecho, el símil, milagroso. De repente, la luz solar directa ya no le hace daño. Aunque sigue prefiriendo la sombra, ya no tiene temor de la luz solar. En momentos en que previamente tenía que ir despacio, ahora la capacidad para adelantar a otros helechos que se hayan acurrucados en un periodo de invernación es efectiva. Eso para el humano ya cambia de el símil del helecho y ya pasa a explicarlo en el humano. Eso en el humano, claro, es un tema, pues, milagroso también. Significa lo siguiente: las improntas magnéticas astrológicas están con usted durante toda su vida, lo mismo que su rostro. Eso sigue. Puede seguir consultando la ciencia para cuestiones relativas al tiempo y seguir el consejo del magnetismo. Sigue habiendo eficacia. Sigue habiendo eficacia en las indicaciones astrológicas y se puede seguir consultando. No obstante, y esto es lo milagroso, el implante neutral, que ha neutralizado la impronta kármica, le ofrece la capacidad para evitar los atributos que en el pasado le han hecho ir más despacio. Con lo cual, ahora, lo que te dice la astrología, dice, bueno, bien, esto es lo que me hubiese ocurrido si yo no hubiese solicitado el implante neutral. Estas indicaciones son necesarias si yo no hubiese solicitado el implante neutral, pero al haber solicitado el implante neutral, son opcionales, son contingentes. El implante neutral le ofrece la capacidad para evitar los atributos que en el pasado le habrían hecho ir más despacio. Pregunta Crión, ¿se atrevería entonces a hacer planes complejos o a viajar en los días
en que su carta personal indicaba que eso no sería prudente? La respuesta es sí, exclama Crión, y en eso es milagroso. Efectivamente, pues una persona que se rige muy de cerca por las indicaciones astrológicas y las sigue muy al pie de la letra, pues como ha tenido una experiencia en la cual efectivamente las indicaciones astrológicas bien interpretadas pues se han ido cumpliendo de una manera u otra, pues ya sabe que hay fechas en las que hay cosas que no es muy conveniente meterse. Dice, a partir del implante neutral, como ha aclarado la impronta kármica, tú puedes optar por meterte y entonces será como el helecho que en vez de tener que estar siempre a la sombra, puede estar al sol. Igual no le gusta estar al sol, pero puede estar. Pues tú vas a ser igual, va a ser milagroso para ti. Sienta, pues, la libertad de viajar, en el ejemplo este del viaje, cuando en otras ocasiones previas se le habría dicho que eso no sería una buena idea. En momentos en que podría sentirse introspectivo, quizás se siente con ganas de salir. En un momento, por las circunstancias dadas en tu vida, que te apetece quedarte, te apetecería haberte quedado en casa tranquilamente, pues con el implante neutral igual no. Igual no te afecta tanto esas circunstancias que antes sí te afectaban y entonces pues decides salir de viaje. Esos son los cambios que resultan posibles cuando se dispone del control de su impronta por la vía de la solicitud del implante neutral. Ahora bien, y esto es importante, todo esto con un matiz, dice Crión. ¿Cuál? Una situación planetaria como la de un retrógrado, por ejemplo, el tan cacareado Mercurio retrógrado, que tiene así como efectos más espectaculares que hace que no te funcione la tecnología, ¿no? Y eso, pues, en fin, fallos tecnológicos, entre otras muchas cosas, ¿no? Fallos de comunicación, de Internet y tal. Una situación planetaria como la de un retrógrado afecta a todo el planeta. Aunque usted personalmente ya no tenga la misma clase de advertencias en ese tiempo, quienes le rodean la seguirán teniendo. Afecta a todo el planeta. Y aunque tú, por haber solicitado el implante neutral, se haya aclarado tu impronta kármica y ya no te afecte una cuestión que afectaría a todo el mundo y que te la está indicando la astrología, en este periodo, tened cuidado con esto. Tú has solicitado el implante neutral y entonces, aunque sea una afección a nivel planetario, a ti no te afecta. Has subido tu nivel de conciencia y estás ya por encima. Esto cualquier estudiante espiritual lo entiende. Pues bien, dice, ten cuidado porque quienes te rodean seguirán teniendo esas dificultades. Por ejemplo, de un retrógrado. Utilice, por tanto, este consejo cuando decía crear una asociación o efectuar un negocio. Claro, sí, yo puedo estar más libre de de esos condicionamientos, que la astrología no es que te lo genere el condicionamiento. El condicionamiento es una impronta kármica. La astrología te dice, vas a tener este condicionamiento en este momento y en estas situaciones, concretamente. Es un indicador, es un mapa. Pues bien, dice, ten cuidado porque a las otras personas con las que te asocies para emprender un negocio o lo que sea, sí pueden estar afectadas. Con lo cual, aunque usted personalmente se sienta perfectamente bien, esa clase de acciones exigen la intervención de otras personas, que sí pueden estar afectadas. En consecuencia, quizá fuera mejor ir más lento y hacer caso del alineamiento de aquellos que le rodean en esos momentos, ya que ellos siguen viéndose afectados. Es de una lógica aplastante. Tú puedes no verte afectado, pero ellos sí, y si para ellos no es buen momento para iniciar este negocio, pues aunque para ti lo sea, como estás asociado a ellos, pues va a haber ahí un promedio que va a reducir la factibilidad del éxito. La única excepción sería un negocio o asociación con otro que también tuviera el implante neutral solicitado, lo que sería algo maravilloso, dice Crión. Pues bien, esta era la segunda pregunta y esta era la contestación a esta segunda pregunta. Queda una tercera
pregunta de astrología de Marta Ramsey y su respuesta de Crión, pero no la vamos a ver hoy, la vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Esta siguiente sesión será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.